Buenas tardes. Hoy tengo la suerte, de verdad que es una fortuna, de contar con nuestra hermana religiosa, Pamela López Arteaga. Ella es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús e ingresa a la vida religiosa en el año 2001 como postulante. Hizo su noviciado en San Genaro, en Chorrillos, en Lima, y los primeros votos los hace en Lima el 28 de febrero del 2004. La profesión perpetua sí la hace allá en Roma el 19 de enero del 2014. Realiza sus primeros estudios superiores de técnico en contabilidad, profesión que la ha ayudado mucho porque llegó a trabajar como asistente contable en las empresas de Trujillo, dedicadas al rubro de cuero para calzado. A los 5 años de estar en la congregación, realiza estudios de ciencias religiosas en el ISET, Instituto Superior de Estudios Tecnológicos Juan 23, que en convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya nos dio el bachillerato y la licenciatura en educación secundaria en el área de religión. Siempre ha sido una religiosa muy activa y dedicada a generar mucho valor para las alumnas de los institutos educativos en los que le ha tocado desarrollar su labor religiosa, pastoral y profesional. En su trayectoria religiosa ha estado mayormente en los lugares de provincias como Bambamarca, Jaén y Layo. En el último capítulo provincial del mes de enero pasado, ha recibido el encargo de ser la ecónoma provincial. Es una religiosa muy querida y apreciada por todas nosotros y le damos la bienvenida agradeciendo su presencia esta mañana. Decir además que todas somos hijas de Magdalena Sofía y con este programa queremos profundizar más la unión existente entre las exalumnas y las religiosas del Sagrado Corazón. Buenas tardes, Pamela, qué lindo verte. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, Marce, y muchas gracias a ti por esta posibilidad de dar a conocer nuestra espiritualidad. Qué bonito. Y aquí vamos a conversar de varias cosas porque hay bastante tema, entre tu historia, los nuevos encargos, los antiguos encargos, etcétera. Pero ahí yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con ese llamado, la vocación, ¿no? ¿Cómo sucede ese llamado en la vida de las personas que deciden dejar toda su vida para dedicarla al servicio de otros, ¿no? ¿Cómo pasó para ti ese llamado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo siento que es una gracia, un don de Dios, pero también es un misterio, ¿no? Y para mí no fue una decisión sencilla. Yo no soy exalumna del Sagrado Corazón. Yo estudié con las dominicas en Trujillo. Y, pero ya de niña yo sentía un poco acercarme a la vida religiosa porque cuando iba a visitar a mi abuelita con mis papás, en Trujillo hay un distrito que se llama El Porvenir, y yo Así es. veía pasar a las hermanas del Buen Pastor, que iban a la iglesia, a la parroquia y a un centro de salud. Y mi mamá siempre me decía, ¿qué volteas a mirar? Le digo, es que me llaman la atención las hermanas. Y yo sentía que era como que lo que irradiaban, serenidad, paz, y pasaban en su Volkswagen, daban la vuelta y ingresaban a la parroquia del Buen Pastor, a esta iglesia y al centro de salud. Pero luego, cuando estuve con las dominicas en el colegio, igual, ¿no? Yo decía, algún momento voy a buscar para decirles que me gustaría ser una de ellas. Me llamaba la atención los días lunes, cuando estaba en la secundaria, había un espacio en que cada religiosa compartía un poco de su experiencia, de cómo había vivido su tiempo de noviciado, el tiempo de misión que lo enviaban a otro lugar. Entonces, cuando yo las escuchaba hablar, se me venía a la mente y también yo me trasladaba a ese lugar. Entonces yo decía, me voy a acercar a decirles que tengo inquietud y le compartía a mis amigas cercanas. Y mis amigas me decían, no, 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 no puede ser, no puede ser. Y me llamó la atención cuando estuve en primero de secundaria, cuando una hermana pasa por el salón y dice, de este salón, ¿quién quisiera ser religiosa? Y yo levanto la mano y mi amiguita me coge fuerte, no me dice, no, ¿cómo te vas a ir? Tú me vas a dejar. Le digo, no, no te voy a dejar, sino que la hermana está preguntando para anotar. No pude ir. Segundo intento, frustrado, ya en tercero de secundaria le comparto a una amiga y ella me dice, imposible que seas religiosa. ¿Pero por qué, María? Me dice, no, las religiosas ganan muy poco, ganan solo el mínimo. Entonces, nada, termino ya en quinto de secundaria y yo dije, no, yo me voy a acercar a decirle. Y las hermanas nos dicen que van a dar un comunicado para acercar.
Entonces yo, estando en mi casa, trato de esperar un momento adecuado para acercarme y también que ellas nos convoquen, ¿no? Y en eso, digo, cerca de mi casa, en Los Granados, en Trujillo, hay una parroquia que está cerca, pero que yo no había ido. Yo siempre había ido a Trujillo, en el centro de Trujillo, en San Agustín, a la misa, ¿no? Y a rezar. Pero digo, voy a ir a esta parroquia que está cerca de mi casa. Y justo invitan para el grupo de catequesis. Y allí conozco a la madre Rebeca. Pero Ah, sí, entonces, empecé para mí muchas cosas de su testimonio de vida religiosa, me llamó la atención y la cercanía, ¿no? Entonces, en algunos momentos, al grupo de catequistas de ese entonces, eso fue el año 1989, nos empezaron a invitar y una amiga, que era también exalumna del Colegio Santa Rosa, 4 años mayor, este, ella me dice, vamos, me dice que conozcas también. Yo sé, y tú me has contado que querías ir con las dominicas, pero me dice, esta congregación del Sagrado Corazón tiene una espiritualidad muy linda. Sí, le digo, Rosy, sí, me dice, vamos a las reuniones que nos invita la hermana Rebeca y la hermana Tita, ya no reuniones de catequistas, sino para conocer cómo vive. Y de verdad que gracias a Rosy, digo, y otra amiga también, Charito, me fui acercando a conocer el Sagrado Corazón, conocí el colegio, porque en uno de los salones teníamos la reunión. Luego conocí a la hermana Marta Peirano, que una vez nos prepararon, después de tener la reunión con la hermana Tita, con Rebeca, nos llevaron a tomar un lonche y allí conocí a Marta y de verdad que me empecé a conectar yo con esta vida fraterna, las veía, para mí me irradiaban paz y me gustaba verlas cómo vivían este ser hermanas, ¿no? Cuando a veces cruzaba, ¿no? Allí en el colegio que iba y las veía la hermana Rebeca con Tita, conversando, viendo de qué cosas renovar para el grupo de jóvenes, ¿no? Que éramos en ese entonces, a mí de verdad que me conquistó. Y empecé a dejar de lado, ya no fui, ¿no? Pasó como medio año, un año, y ya no fui a ver a las dominicas y me empecé a acercarme un poco más su vida, ¿no? Y luego también creo que no fue solamente fue la atracción mía, sino también de ellas, ¿no? Empezaron a acercarme para invitarme a algún retiro, ¿no? He tenido retiros con Pilar Cardó, con Nancy Durán, conversas con Camo, conversas con Lastenia, ¿no? Y de verdad que pasaron los años sin darme cuenta y yo ya conocía a muchas religiosas y ya había participado en retiros acá en Lima y de verdad que me fui conectando con el carisma y la espiritualidad, sobre todo porque fui descubriendo el amor misericordioso de Dios, ¿no? Entonces, fueron como que transformándose muchas imágenes de Dios en mi vida, de un Dios un poco más exigente, castigador, por este Dios que me presentaban y que para mí era una novedad, ¿no? De conocer a Dios, su amor misericordioso que siempre te da la posibilidad de volver a empezar. Y de verdad que yo agradezco en este momento a mi familia, ¿no? Mi familia, mis amigos, amigas, porque no solamente eran mis amigas que me ayudaban, que se dieron cuenta de estas búsquedas, sino también amigos, ¿no? Que me ayudaron. Y en mi familia fue difícil, sobre todo para mi mamá, pero yo agradezco, ¿no? Y a las hermanas, agradezco que tuvieron mucha paciencia, porque yo las conocí en 1989, yo termino el colegio con las dominicas en 1988 y conozco al Sagrado Corazón en 1989 por medio de la catequesis con la hermana Rebeca y luego yo recién decido ingresar a hacer experiencia después de 10 años, en 1999 y imagínate. experiencia en tinta.
pasaron 10 años y yo agradezco a mi familia, amigos, hermanas, toda esa paciencia de ir hablándome y qué haces de tu vida, ¿no? Como esa amiga Rosy, ¿no? Que me decía, y ¿cómo vas pensando? Nosotras las dos hemos estudiado con las dominicas, pero yo veo que ahora ya tú te han conquistado las del Sagrado Corazón. Y de verdad, yo le agradezco. Hasta ahora me sigo comunicando en Trujillo con ella. Claro, ¿por qué Y no? Claro. sí, y la agradezco que me ayudó a buscar, ¿no? Y a discernir y a dar mi respuesta, ¿no? De decir, sí, quiero ser religiosa del Sagrado Corazón, quiero iniciar esta búsqueda ya de manera más cercana. En ese entonces era Pilar Cardola Provincial y me dio la posibilidad de ir en 1999 a Tinta, donde conocí a Rosario Valdeavellano y mi primera acompañante, Christine Triay, una religiosa escocesa. De verdad, es un momento para agradecer por tantas personas y sobre todo en mi familia, por mi mamá, mi papá y mis hermanos, que me ayudaron a confirmar y a dar mi respuesta de ser religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Pero para ellos también debe haber sido duro, ¿no? Porque al final de cuentas, tu hijita que se va a ir a vivir, sabe Dios qué vida, y hacer sabe Dios qué cosas, en qué lugares, y solita, y uno crece como mujer más protegida, ¿no? Ellos tienen que haber pasado un momento complicado, aunque me imagino que nuestro Señor debe haber ayudado ahí bastante, ¿no? Pero tiene que haber Sí, sido tienes duro. razón, Marce. Para mi mamá fue mucho más difícil que para mi papá porque soy la única hija mujer, Más ¿no? peor todavía, claro. Y, bueno, mi papá después ya tuvo otro compromiso, pero y mi mamá le costó mucho, y las hermanas, sobre todo en Trujillo, Tita, Rebeca y Lastenia y Sofía Paucar, fueron las hermanas que le ayudaron a mi mamá en estos primeros años. Fue difícil, ¿no? Pero Claro. como tú dices, ¿no? A lo largo de los años en la vida religiosa, yo puedo decir que el Señor acompañó a mi familia y me acompañó a mí a poder vivir, ¿no? La vida religiosa desde esta libertad que está fundada en el amor, y el amor no solamente es celebración, gozo, sino cuando amas, Claro. sufres también. También, claro, y trabajas y Sí, sirves. Y hay sí. muchos aspectos del amor, ¿no? Como digo yo, el paraguas es enorme para el amor. Así que, claro que sí. Y yo, mira, y siempre confieso esto en las entrevistas, digo, yo he conocido a la Santa Madre tarde, porque en el colegio teníamos una visión más bien pequeña de ella, y a lo largo de estos 6 últimos años que estaba en la asociación y que me he dedicado mucho a meterme la mística y todo lo que es el Sagrado Corazón en el Perú, encontré una mujer muy, muy impactante, que era la Santa Madre, ¿no? ¿Cómo es esa influencia para ti? Porque, claro, para mí es de una manera y para ti debe ser de otra, pero ¿cómo ha sido esa influencia para ti? Al igual que tú, ¿no? Yo también conocí a Magdalena Sofía más tarde que muchas de mis compañeras, ¿no? Sobre todo con quien ingresamos a la congregación, que fue con Rocío Villanueva. Ella hizo todo, ¿no? Desde en el Sagrado Corazón, su primaria, secundaria, y fue muy cercana. Entonces, yo no, yo la conocí también más tarde, ¿no? Pero algo que me marcó de Magdalena Sofía cuando fui conociendo era saber de sus búsquedas, ¿no? También en su vida religiosa, en cómo manifestar el amor. Y cuando yo la descubro que ella en un primer momento no se veía como religiosa del Sagrado Corazón, ella quería ser carmelita, quería ser religiosa carmelita. Y su hermano, pues, no le preguntaba, pero, ¿qué ves, no? En las carmelitas, ¿no? ¿Qué ves, no? Y fue haciendo él su acompañante, ¿no? Su director espiritual en sus búsquedas. Y ella le expresaba, ¿no? Que también todo el servicio que ellas hacían irradiaban, ¿no? En ella ese deseo de ser religiosa carmelita. Y para mí no la sentí en ese sentido lejana, porque yo me preguntaba, yo decía también, al inicio yo no pensé ser del Sagrado Corazón. Yo
me admiraba a las religiosas del Buen Pastor, luego a las combonianas, y después conocí a las dominicas, y para mí era mucho más cercano porque teníamos también una cercanía con Santa Rosa de Lima, nuestra patrona del Perú, patrona de mi colegio Santa Rosa. Entonces, cuando descubro que también Magdalena Sofía buscó cómo servir mejor a Dios, ¿no? Y de su sueño de ser carmelita, y digo, esto a mí me conectó con ella, porque el deseo de servir a Dios parte desde una búsqueda, ¿no? Desde un llamado que tú sientes, ¿no? Sientes el llamado a entregar tu vida para que hagas del mundo la presencia de Dios y que sea un mundo mejor, ¿no? Donde no haya injusticias o qué hacer frente a las injusticias. Entonces, para mí, ver a Magdalena Sofía, que ella no dijo de un día para otro, quiero ser del Sagrado Corazón, sino también fue una búsqueda, fue un proceso, eso fue para mí un referente. Y otra de las cosas también, cuando estuve ya en la congregación y fui leyendo su vida, a mí me impactó mucho cómo ella descubre esto de la adoración y de la reparación, ¿no? Ujú, Cómo ella desea reparar el mundo, transformar. Nosotros ahora en nuestro lenguaje no es cómo transformar estas situaciones de injusticia por justicia, ¿no? Cómo restauramos para un mundo mejor, ¿no? Ella vivió en el tiempo de la Revolución Francesa, ¿no? En el cuando después a los 10 años, ¿no? De su nacimiento, fueron años muy fuertes, y allá en Joigny, en la iglesia donde ella fue bautizada, llegó con mucha fuerza, también destruyeron, ¿no? Destruyeron todas estas así es. imágenes religiosas, Es- y ella, 10 años, ve eso, ve que centran y llevan a la iglesia a una mujer, ¿no? Que representaba la razón, ¿no? Representaba la razón. Magdalena Sofía, después ella cuenta que este tiempo de poder ver de cómo se destruían todos estos símbolos religiosos, en el fondo era como destruir la fe en ujú, Dios que uno tiene. Entonces ella sentía, yo voy a reparar esta fe en Dios en la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo restaurar, cómo reparar? Entonces, fue otra de las cosas que a mí dio sentido a mi vida religiosa, ¿no? Esto de reparar, nosotras las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús estamos llamadas a restaurar. ¿Qué cosas hay para reparar en nuestro mundo para que nuestro mundo funcione de acuerdo al deseo de Dios, de acuerdo al deseo de Magdalena Sofía, ¿no? Entonces, eso fue un segundo aspecto, ¿no? El hecho claro. de reparar el mundo, de restaurar. Y el otro aspecto fue, y creo que muchos, ¿no? También en nuestro país, pero yo por mi familia y por mi formación, yo cuando ingreso a la congregación me doy cuenta que tengo mucho la imagen de un Dios castigador, ¿no? Un Dios que busca que yo haga las cosas bien, y y si las hago bien, voy a estar en su agrado, y si las hago mal, me va a castigar. Y Magdalena Sofía también, ¿no? Tuvo una fuerte influencia, ¿no? Del jansenismo, de esta imagen de Dios castigador, de que el cuerpo o las cosas normalmente tienden al pecado. Y, y a mí, esta transformación de ella y de luego sentir la misericordia de Dios, ¿no? A mí también me conectó con mi vida, ¿no? Y yo puedo decir que también estoy invitada, aunque tengo por el momento esas imágenes, ¿no? De un Dios castigador, pero con el testimonio de las hermanas también a mí me han ayudado a ir transformando esa imagen de Dios, ¿no? De que Dios no te ama Bien, por lo que tú hagas o dejes de hacer, simplemente Dios te ama, ¿no? así es. Y eso para mí es un referente, ¿no? Estas búsquedas de Magdalena Sofía de servir a Dios, ¿no? Sus sueños de ser carmelita y luego sentirse del Sagrado Corazón, el deseo de reparar el mundo, de reparar, restaurar la fe en Dios por lo que ella ha vivido en el tiempo de la Revolución Francesa, y esta transformación de sus imágenes de Dios. Esos son. Ella era una gran transformadora. Yo creo que es una persona
2 siglos para adelante, porque lo que ella más o menos, por lo que he estado leyendo, lo que ella hablaba era lo que se habla hoy, no lo que se hablaba hace 2 siglos, ¿no? Ella tenía un mundo de hoy más que un mundo del que ella vivía, ¿no? Y Sí. siempre que pienso en ella, digo, ¿cómo habrá sido su vida, no? Porque ella, primero, así como dices tú, ¿no? Transforma y repara en un Ujú. mundo donde la mujer no tenía ningún rol, era igual a cero, ¿no? Así. Repara y levanta el rol de la mujer creando colegios para una niña, ¿no? Ujú. Esa visión de ella que hasta por una niña vivió un colegio, ¿qué quiere decir? Quiero entregarte todo esto para que tú como mujer también seas un ser, eh, digamos, grande, no el apéndice de una familia, sino un ser especial y grande, que yo creo que también hace una gran diferencia y empodera a la mujer, algo que no se hacía hace 2 siglos, la empodera para que tome las riendas de su vida y sirva. El servicio, no por el servicio peyorativo, sino el servicio de dar lo mejor y transformar con lo mejor, yo creo que la hizo ella más grande de lo que todavía ya era, o sea, más todavía más Sí. grande porque sigue en el transcurso del tiempo, esto sigue madurando, digamos, y nos llega ya prácticamente listo a nosotras que estamos en esta época, ¿no? O sea, creo que fue una Sí. gran visionaria, ¿no? Una gran visionaria. Muy Sí. linda, es muy linda. A mí, yo cada vez que leo algo Sí. de ella me emociona, me conmueve, porque digo, ¿cómo habrá sufrido para hacer todo esto? Porque no debe haber sido nada fácil. No. Debe haber sido nada fácil. Pero bueno, Sí. lo hizo, lo importante es que lo hizo, ¿no? Y yo Que lo creo que hizo eso es un y ahora ejemplo. estamos continuando, ¿no? Estamos Y es una continuando ese inspiración, sueño. claro, y Sí. esa es una inspiración para nosotras, seamos o no religiosas, seamos o no exalumnas, es una inspiración, es una persona que ha inspirado con un nuevo legado, ¿no? Y eso también Sí. es muy bonito. Y siguiendo en el tema de tu profesión religiosa, ¿qué aprendizajes nos podrías compartir? ¿Qué has recogido de esta vida que digas, por esto yo quisiera que todo el mundo siguiera mi camino? Esto que me ha hecho tanto bien a mí, quiero que sea también para los demás. ¿Qué nos traerías ahí? Bueno, como ya lo venía diciendo, ¿no? En mi experiencia religiosa, yo he ido descubriendo este amor misericordioso de Dios, misericordioso y bondadoso, ¿no? Hay momentos, como te decía, ¿no? Que se me viene esta imagen de un Dios castigador, ¿no? Que busca que yo tengo que hacer las cosas bien, pero Dios no. En mi experiencia de vida religiosa, yo he ido descubriendo de que el amor de Dios es bondadoso y misericordioso. ¿Y, y por qué lo digo esto en mi experiencia? Cuando descubrí y reflexioné sobre el Génesis, ¿no? En la creación, donde va creando Dios y dice, ¿no? Crea el cielo, la tierra, todo, y dice, y vio que era bueno. Pero cuando crea al hombre y vio que era muy bueno, ¿no? Entonces, Ujú, cuando yo a veces en mi vida religiosa y digo, ay, Pamela, pero no estás viviendo como tienes que vivir, como una religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo ya me voy dando cuenta, no, acá está el mal espíritu, porque Dios me ha creado bien, Dios me ha creado, soy una obra ujú. muy buena, muy buena. Entonces, para mí en mi experiencia religiosa, esto como que fundamenta mi ser y digo, no, me vuelvo a levantar. Estas fragilidades, estas limitaciones no me pueden paralizar para que yo siga manifestando su amor de Dios. Y allí me fortalece a mí reconocer la vida de Jesús, ¿no? La vida de Jesús que pasó curando, que pasó dialogando, que pasó compartiendo la vida con la gente en estas mesas compartidas y, y celebraba, ¿no? Celebraba y también en las curaciones me marca mucho, siempre después de que cura, sana al paralítico o al ciego, ¿no? Dice, y no peques más, ¿no? Y no peques más, ¿no? Como que vuelve a levantar y vuelve a decir, ¿no? Y no peques más, ¿no? Como que yo siento que me vuelve a decir, vuelve a empezar, ¿no? Vuelve a empezar. Entonces, para mí, yo siento que en la vida religiosa es una posibilidad de volver cada día a empezar, de decir, bueno, estas limitaciones que humanamente las tenemos, a veces no nos pueden paralizar, no nos pueden Es, paralizar. Tenemos que seguir comenzando. Entonces,
para mí eso, y también, como te decía hace un momento, el testimonio, ¿no? El testimonio de muchas hermanas nuestras. Ahorita se me viene a la mente también Elizabeth Bazar, ¿no? Ella Ah, sí. fue, ella ha sido mi acompañante varios años, ¿no? Y muchas hermanas en las que siempre me decían, ¿no? ¿Y cómo es tu manera de dar respuestas, ¿no? A cada llamado, porque el llamado lo sentimos en un primer momento, ¿no? Como nosotros la llamamos el llamado fundante para dar el paso, dejar y ser religiosa. Pero durante mi vida religiosa yo voy experimentando diferentes llamados, ¿no? El llamado ahora de dejar Layo y venir acá, o antes de dejar Bambamarca, venir a Lima, o dejar Jaén, ir a Bambamarca, dejar San Genaro, ir al Agustino, ¿no? Entonces, son diversos llamados que uno va experimentando. ¿Y por qué decía ahí el testimonio y el acompañamiento de las hermanas? Porque recuerdo como que dos cosas, ¿no? Una de las cosas es que una hermana igual me encuentra, y Pamela, ¿qué tal? Bien. ¿Y cómo te va? Normalmente a mí me han cambiado casi cada 2 años. Le digo, bueno, ahora voy a dejar Bambamarca, vengo a vivir a San Genaro. Ah, ya me dice, ¿y así? ¿De tranquila? Bueno, sí, pues cada 2 años me cambian, ¿no? Y me decía, te veo como que muy serena y en paz. Y me dice, entonces yo digo, ¿pero qué me está preguntando? Y me dice, sí, es bueno que uno esté dispuesta a ser cambiada, a ir de un lugar a otro, pero siempre hay que echar raíces en algún lugar y que esa disponibilidad a ser trasplantada también tiene que pasar por el corazón. Entonces a mí me ayudó mucho, todavía yo era allí, recién había hecho los primeros votos. Y digo, claro, por cada lugar que pase, sea corto, sea largo, tengo que dar el corazón y tengo que amar. Claro. Entonces, así, entonces yo me voy y a veces yo me daba cuenta que me cuidaba, es decir, no me daba en esa totalidad y quizás por miedo al sufrimiento, ¿no? Claro. Y ahora acabo de estar 2 años en Layo y todavía sigo en conversas por algunos procesos de la gestión que estamos haciendo y de verdad que me duele el corazón. Claro, ¿cómo Eh, no? sí, ¿Cómo no te porque vas a encariñar? ¿Cómo no te vas sí, a encariñar con la gente, con el trabajo, con lo que haces? sí, hacemos familia, ¿no? Hacemos familia, compartimos la vida, la cultura, y yo ahora digo, me enviarían a Bambamarca, me enviarían al Agustino, y yo tengo nombres en el corazón, y yo siento, por decir, me dicen, de acá a un tiempo te vas a Bambamarca, yo siento que voy a ir y voy a encontrar familia allí, en los vecinos, en los amigos. Lo mismo si regreso al Layo, ¿no? Pero ha sido un proceso. Como te digo, ha habido tiempos en que yo he vivido sin darme en totalidad y el testimonio de las hermanas me han ayudado a vivir, a ir viviendo, ¿no? Porque creo que todavía estoy en ese proceso, estamos en proceso, pero a vivir en profundidad mi vida religiosa, ¿no? Con estas preguntas simples, ¿no? Que estás saliendo así tan tranquila, ¿no? Claro. O otra, ¿no? ¿Cómo es tu manera de responder a la vida religiosa? Entonces, ¿cómo respondo? Entonces, yo digo, ¿cuál es mi manera de responder? Me duele, pero tengo que estar disponible a confiar en la provincial, que la provincial puede tener una visión más panorámica de acá de Perú y puede decirme, Pamela, estás ahora en Layo, vienes a Lima o estás en Lima. Entonces, confiar que ella tiene una visión más grande, que no es fácil, ¿no? Pero el testimonio de ellas, de ver también cómo viven, ¿no? Yo he podido ver a una hermana que le dijeron que tenía que quedarse en tal lugar y luego pasa unas semanas y le dicen, ahora dejas ese lugar, ¿no? Y esta hermana, yo la observé y ella lloró un poco, pero después dijo, cuando yo ingresé a la vida religiosa, yo no sabía qué comunidades tenían las hermanas y en qué lugares estaban. Simplemente dije, quiero seguir al Señor, quiero seguir a Sí, Dios, quiero seguir a Jesús. Y, y lo mismo vuelvo a decir ahora, yo no he entrado para estar en tal o cual lugar, simplemente por seguir al Señor. Entonces ese testimonio fue calando en mí, ¿no? Pero
como tú dices, y también me acompañas en esto, no es fácil, ¿no? No, claro que no. Hacemos Y el mínimo. has estado, mira, justo hablabas, ¿no? Layo, Bambamarca, Jaén, ¿no? Has estado en las zonas más alejadas, ¿no? En las zonas más solitas, digamos. Jaén todavía está más cerca, pero Layo, Bambamarca están más solitos, ¿no? ¿Qué anécdotas nos traerías de tu vida ahí? Anécdotas, cosas que te hayan pasado, que sean simpáticas, graciosas, porque algo nos pasa en la vida, siempre algo sucede, ¿no? Ah, ¿Qué te bueno, dirías a nosotros? sí, sí, tengo varias anécdotas. No sé si la podría resumir tanto. Bueno, primero yo rescato mucho las culturas, ¿no? Las culturas tan distintas, ¿no? Pero además de sus paisajes y su cultura, su gente y sus costumbres. Y la más reciente podría ser acá en Layo, ¿no? Yo he estado en Bambamarca y hemos hecho pago a la tierra, ¿ya? Entonces, en Layo, también es ciudad de Cusco, también parte andina, hacen el pago a la tierra. Entonces, yo estaba en clases de religión en nivel primario. En Layo, nosotras nos pidieron para ir, el obispo de ese entonces, Monseñor Albano Quinn, para poder fortalecer la fe cristiana en las escuelas, que son en los colegios de primer grado a sexto grado. Entonces, yo en el 2022 estoy en una escuela y el director se acerca y me dice, hermana, sí, le digo, me dice, hermana, hoy día tenemos el pago a la tierra. ¿Ha visto que los niños han traído la bosta? Sí, le digo. ¿A qué hora será? Como a las 11. Muy bien, le digo. Ya. ¿Va a participar? Sí, le digo, voy a participar. Y en ese año estuvimos dos practicantes de Monterrico, José y Lorena. Y José estaba yendo conmigo a esta escuelita en un sector un poquito más retirado del Layo, se llama Urinsaya. Entonces me acerco, le digo, José, el director me está invitando a participar en el pago a la tierra. Y te ha dicho, ¿puedes quedarte? Claro, me dice hermana, tenemos reunión, pero muy tarde todavía con Lorena para ver lo de nuestra práctica. Ya le digo, entonces nos quedamos. Sí, el director vuelve a pasar y me dice, hermana, le vuelvo a preguntar, ¿se queda? Claro, le digo, a las 11 de la mañana, sí. En mi mente era el pago a la tierra como lo hacíamos en Bambamarca. Sacábamos a todos los estudiantes, hacíamos una reunión grande, un profesor que tenía esta experiencia, también estaba allí con todo el rito que iba a hacer, con la coca, todo. Entonces, cuando va a ser cerca de las 11 de la mañana, y yo tenía ese esquema, que íbamos a sacar a todos los estudiantes, pasa el director y ya por mi salón de clase y me dice, hermana, ya falta poco, ya para las 11 de la mañana, que va a ser el pago a la tierra. Ah, ya le digo. Y gracias, le digo. Y antes de que salga, yo le digo, ya niños, nos ordenamos y salimos para el pago a la tierra. Y el director escuchó y regresa, hermana, es sin niños. ¿Cómo le digo sin niños? Sí, me dice, sin niños. Los niños van a dejar la bosta que va a servir para encender el fuego y, y ellos ya se van a su casa. A las 11 de la mañana es salida para ellos. Yo digo, pero ¿cómo va a ser el pago a la tierra así? Qué raro. Y en eso, y claro, y yo estaba en el corazón de Cusco, en el corazón de cómo se hace el pago a la tierra. Y cuando en eso todos los niños se van, dejan, ¿no? La bosta es la leña, ¿no? El Sí, estiércol para sí, encender claro, el para fuego. encender el fuego. Sí, sí. Entonces, ya pues nos vamos y estamos todos los profesores en ese salón y había un encargado para hacer toda esta celebración, una persona con así, con su ropa típica, que era el que hace como el sacerdote de los incas, ¿no? El que tenía que hacer el pago. Y se hace en un silencio único y tenemos en el primer momento un tipo de coca y luego el siguiente tipo de coca para la ofrenda, para todo este pago a la tierra, para agradecer todo lo que la tierra nos da. Empezamos a las 11 de la mañana y hemos terminado cerca de las 4 de la tarde. Era una ceremonia larga, momentos de conversa, momentos de mucho silencio,
momentos en que solamente es que los varones hacen, ¿no? Que llevan estas cosas. Entonces, para mí fue de verdad una experiencia, una anécdota, pero una experiencia profunda de acercarme a la cultura, de que en cada lugar, tú por más que digas esto es los Andes, en la parte del norte andino es una manera, en la parte del sur andino es otra. Y de verdad que salimos y le digo a José, ¿no? Al practicante, al docente, entonces le digo, José, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Me dice, me siento invadido del espíritu, me dice, del espíritu, me siento muy bien y me he acercado a la cultura de mi mamá. Mi mamá también me hablaba, es de Ancash, me dice él, y me hablaba del pago a la tierra. Y después yo salgo y digo, esto ha sido una manera distinta. Es una manera de mucho respeto a la tierra, de compartirle, de ofrecerle, de agradecerle, ¿no? Pero yo después decía, ahora entiendo por qué me preguntó varias veces el director. ¿Por qué? Porque él me veía que era religiosa, ¿no? ¿Y cómo va a estar la religiosa en el pago a la tierra? Y entonces yo después me encontré ya, llegó el domingo y hablé con el sacerdote, y era el padre Edgar, cusqueño también, de un sitio que se llama San Pablo. Le digo, padre Edgar, disculpe, yo he participado en el pago a la tierra. Me dice, no se preocupe, hermana, en este mes se hace mucho. Mi familia, mis papás están en este, yo soy de esta cultura. Yo no voy a hacer dentro de la misa un pago a la tierra, porque sé que cada cosa tiene su momento, pero Así es. yo soy de esta cultura y para nosotros es muy fuerte el agradecer a la tierra todo lo que nos da. Ah, ya le digo, ahora estoy tranquila, pero Hay eso paz. me pasó, sí, eso, eso me Claro, es que es pasó, diferente, ¿no? Y eso es sí, verdad lo que dices. El Perú es una serie de cuadraditos que no sí, necesariamente interconectan unos con otros. Y esos cuadraditos tienen necesidades específicas que no las vemos. Que en sí, Lima, que es el ojo, aquí el ombligo, no está viendo los cuadraditos que somos del Perú, ¿no? Y entonces sí, juzgamos con una rapidez y con una, no sé, ligereza, situaciones que pasan en esos sitios y que no comprendemos, porque no es nuestra cultura ni nos hemos aproximado a ella, ¿no? sí. Para entenderla, para saber lo que pasa, porque ellos no tiene que cambiar, nosotros tenemos que comprenderlo nada más, saber que existe y por qué existe, ¿no? Y ya está, eso es nada más, ¿no? Sí, y Y eso, una cosa más. No, termina, disculpa. y eso haría de nosotros un país más grande, Sí, ¿no? Haría un país unido grande, pero eso era lo sí, que quería decir. sí. No, y junto a esto, como te decía, una manera de hacer el pago a la tierra en Cajamarca, ¿no? En Bamamarca que estuve, y esta otra manera. Y también en cuestión de su cultura, esta relación con los cerros, ¿no? Cuando estuve en Bambamarca es como que, ¿cómo voy a pasar a tal hora por el cerro? Puede haber un mal espíritu, me puede dar mal aire. Y en el sur andino es totalmente distinto. El cerro es el apu. Cada pueblo tiene su apu. Es el que protege al pueblo. Es decir, tú puedes pasar por los cerros y llenarte de toda esta divinidad que te transmite, que te fortalece. El Apu es el cerro que protege al pueblo. Por decir, el Apu Paralayo es el Aputagio, ¿no? Es el cerro que protege de las heladas, es el cerro que recibe las cargas fuertes del sol, el hielo. Entonces, es el que cuida a su pueblo. Entonces, digo, ¿cómo estas concepciones distintas, ¿no? Sí, es Cultura. verdad, es muy distinta. Yo tuve la suerte de conocer al padre Albano desde chica. Ah, Era muy amigo de mis papás. Y ah, entonces el padre Albano venía mucho a nuestra casa y a la casa que teníamos en la playa, pero mucho, 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 era muy cercano. Y él, mientras estuvo en Lima y estaba en los Carmelitas, tenía pues la visión de la ciudad. Pero cuando va a Sicuani, que es donde mm, está asignado y donde se hace obispo incluso, él cambia un montón y trataba de transmitirnos ese cambio para que entendiéramos todavía estamos hablando de hace 20 años, 25 años, ¿no? Entonces, él trataba de que entendiéramos ese cambio, que el país había
ido en una ruta y nosotros habíamos ido por otra, ¿no? Y que esa desunión iba a hacer de nosotros un país más pobre, al final un país más triste, ¿no? Es eso que me cuentas tú de cómo las visiones cambian, de cómo en verdad sucede, pues, porque si nadie te lo cuenta, no tienes cómo saberlo, ¿no? Y esa es la suerte de ustedes que han pasado de un sitio a otro, ¿sí? Dejando el cariño, dejando la vida, dejando la obra que estaban haciendo para iniciar otra y aprendiendo de esas culturas que les tocó en la vida, ¿no? Y sacando lo mejor para todos, ¿no? Eso es lo más bonito. Ahora que mencionas a Albano Quinn, de verdad que yo también es un momento para dar gracias a Dios por la posibilidad de haber ido al sur andino, no en estos 2 últimos años. La primera vez fue en 1999, cuando él estaba de obispo. Y de verdad que a mí me transformó en mi imagen de iglesia. Yo recién dejaba mi Trujillo, la imagen de iglesia que la que yo pensaba siempre así, y cuando conozco la prelatura de Sicuani, que ahora es diócesis de Sicuani, de verdad que me dejó mucho en el corazón de que todos somos hermanos y Así es. éramos una iglesia del sur andino de todas las sangres. Y Monseñor Albano Quinn promovió mucho esta Mucho, iglesia muchísimo. fraterna, horizontal. Eso le Así es, agradezco pero a Dios. muchísimo, muchísimo. Ay, Pamela, y ahora tienes un encargo que es complicadísimo, ser la ecónoma provincial. Y creo que la provincia de Perú está unida a la de Brasil también, ¿no? O sea, que eres ecónoma de dos grandes centros. No, ahora, todavía tenemos esa parte como que Y ya, de manera separada. ya. Estamos en búsqueda, ¿no? Nosotros hemos entrado y justo estamos mucho a la espera del capítulo general del 2024, porque uno de los temas es esto: ¿cómo vamos a vivir la administración de los bienes, de los recursos que tenemos? Y nosotros, una posibilidad es que Perú sea todo uno solo, una nueva provincia: Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Wow. Pero sí, vamos a hacer 7 prácticamente. Bueno, Argentina, Uruguay es una sola, ¿no? Este, pero tenemos muchos retos y desafíos. Uno es la moneda. La moneda es totalmente distinta, ¿no? Otro, el idioma, lo que tú decías, ¿no? Brasil, un idioma, ¿no? Perú, otro. Las normas, las leyes tributarias, la legislación, ¿no? Así Es es. totalmente distinto. Entonces, estamos en una búsqueda, cómo nos vamos a organizar en esta administración de los bienes, ¿no? Todavía en este primer momento vamos a estar cada una, ¿no? Brasil, Brasil, Perú, Perú, Colombia, Colombia, cada una, hasta ir viendo cómo vamos a vivir esta administración de los recursos y de los bienes. Todavía no lo sabemos, y como te iba compartiendo, ¿no? Yo siento que en la vida religiosa nuestro centro es Dios, ¿no? Entonces, también entre estas búsquedas, en las conversas, vamos a sentir que el Espíritu, a ver por dónde nos va a ir conduciendo, porque Mostrará tenemos el esas camino. trabas, ¿sí? Tenemos esas trabas: el idioma, la legislación, este, la cultura, ¿no? De cada lugar, la moneda. Sí, Así es, claro. Y además, que cada sitio mira la vida diferente. Así como el sí, Perú tiene cuadraditos, América Latina también tiene cuadraditos. sí, Entonces, cada sitio es distinto. Y eso hay que conciliarlo para que todo funcione, ¿no? No es tan fácil. sí, Así, sí, yo he claro, trabajado para corporaciones multinacionales que abarcaban ujú, América Latina y te digo que era bien complicado entender esa cultura, saber por qué hacían las cosas así, claro, entender además las normas, las leyes, sí, etcétera, ¿no? No es tan fácil. Igual para ustedes, o sea, esta es una institución que al final también tiene que funcionar con las leyes, regulaciones y normativa que está vigente y con las culturas de otros lugares también. sí, justo en este nuevo servicio que es sobre la administración, ¿no? Acá a nivel de Perú, el economato que le llamamos, hemos quedado que después del capítulo general, ¿no? De acá de agosto, a fines de este año, quizás podamos tener, ¿no? Las economas de estos países cercanos, ¿no? De América del Sur,
tener un encuentro para ir viendo, ¿no? Por dónde y cómo, cómo vivir esta Claro, comunidad de bienes, ¿no? claro, Y buenísimo. sí, entonces, Hermana Pamela, no quiero terminar la entrevista porque aunque no creas, ya llevamos más de media hora conversando, mucho más. Sí, es que es tan interesante lo que hablas que yo te escucho así como si me estuvieran contando un cuento, ¿no? Digo, ay, qué bonito todo esto que me está diciendo. Hay, hoy yo siento que hay una reducción importante de la vocación a ser religioso. Porque, claro, tiene sus desafíos enormes, sus soledades grandes, y porque la cultura actual, hablando de cultura, tampoco apoya el esfuerzo continuo, sino más bien a corto plazo, la felicidad rápido, etcétera. ¿Qué les dirías a los chicos jóvenes que nos puedan escuchar del colegio, los colegios? Porque esto es canal abierto, o sea, yo lo pongo en un canal abierto para que el que quiera acceder, acceda y el que quiera escuchar, escuche. ¿Qué les dirías a la gente joven que siente el llamado, pero que le da el miedito, ¿no? Y que a lo mejor se pasa la vida dando vueltas y preguntándose qué tendría que haber hecho, a lo mejor no era esto y me hubiera ido por el otro lado? ¿Qué les dirías hoy para que hoy lo consideraran dentro de su decisión, ¿no? Dentro de la decisión de ser o no religioso, ¿no? bueno, desde mi experiencia, ¿no? Porque yo también cuando sentí este llamado tuve mucho miedo. Yo les diría a los y las jóvenes de que no tengan miedo. Si sienten este cosquilleo o esa pregunta por ahí, por la vida religiosa, que no tengan miedo, que lo vean como una posibilidad para descubrir el sentido de su vida. ¿Qué me pide Dios para mí? Que no tengan miedo de decir, si yo voy a ahondar es porque voy a ser religioso o religiosa. No, que no tengan miedo frente a esta posibilidad. Y sobre todo que miren el mundo, ¿no? En esa búsqueda, que miren el mundo, cómo está el mundo, qué situaciones hay en el mundo, porque hoy nuestro mundo necesita de jóvenes que estén dispuestos a transformar el mundo, de jóvenes valientes, de jóvenes creativos, de jóvenes dispuestos a hacer la vida, ¿no? Para que sea nuestro mundo mejor, ¿no? Yo eso les diría, que no tengan miedo, que lo vean como una posibilidad y que el mundo hoy necesita jóvenes valientes, creativos, que contagien esperanza y que contagien alegría. Eso, Qué y el bonito. mundo nos llama, ¿no? El mundo Es vemos verdad. ahí tantas situaciones difíciles que hay que arriesgarse. Si quieren Qué, ser creativos, si quieren ser valientes y quieren compartir alegría y esperanza, la vida religiosa está allí. Se qué les muestra. bonito. Muchas gracias. Qué lindo. Hermana Pamela, ha sido tan interesante conocerte. Yo tenía referencias por la hermana Lilian de ti, pero no te conocía, no sabía cómo eras. Y estas entrevistas que hago con ustedes, las religiosas, creo que nos ayudan a todas las exalumnas a comenzar a conocerlas, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y entonces a veces estamos alejados de la sociedad del Sagrado Corazón, porque no hemos tomado más contacto, simplemente porque no conocemos y entonces la vida ha seguido su curso y nos hemos ido distanciando. Creo que esta conversación va a ser como muy valiosa para todos, jóvenes y no tan jóvenes como somos nosotros, la economía plateada, como digo yo, Ah, este, para saber que existe, que seguimos en el pie de la lucha por transformar y que no se ha abandonado el mensaje tan importante de la Santa Madre y sobre todo el amor al corazón de Jesús. Muchas, muchas, muchas gracias. muchas gracias a ti, Marce, y muchas gracias por esta posibilidad de acercarnos y de fortalecer nuestra relación. Somos un solo cuerpo. Es verdad.